¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bienvenidos a esta tercera sesión del bloque 3 de Historia del Arte. En la sesión anterior estábamos hablando, no terminamos el tema, estábamos hablando de historia en el siglo XX. Y ya habíamos visto que pues ahora sí que la humanidad había avanzado demasiado, había avanzado sobre todo tecnológicamente y en el área del conocimiento, pues todo esto gracias a lo que viene siendo la ilustración, lo que le da pie a lo que viene siendo también la revolución industrial y, y pues qué fue lo que fue pasando a grandes rasgos, que gracias a la revolución industrial algunos países se convirtieron en potencias. ¿Por qué? Porque como avanzaron tecnológicamente y sobre todo también económicamente y surgieron nuevas doctrinas económicas, nuevas políticas y algunos aprovecharon ese avance, les benefició ese avance y ¿qué hicieron? Que con esta tecnología crecieron tanto como país, pero esto hizo que pudiesen ir adquiriendo colonias, tanto que conquistaron pues de manera armada y otras a través de algo que se llama imperialismo, que el imperialismo es el dominio de un país grande al que se le conoce como monopoly sobre un país pequeño que se le conoce como colonia. Este imperialismo o este dominio es a través de esto es a través de varias formas, pero menos a través de las armas, es decir, no las conquistan de manera violenta. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy cercano a nosotros. Nosotros estamos bajo el imperialismo de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos desde tiempos remotos, desde que México es independiente, nos fue prestando dinero y dinero y dinero y dinero hasta el punto en el de que no es necesario que nos cobren ese dinero, pero si Estados Unidos necesita algo, se lo pide a México y es casi imposible que, o muy difícil que México se pueda rehusar, ¿no? Y sin importar quién esté como presidente, se tiene que hacer, ¿no? Esto es el imperialismo. Todo esto pues surge gracias a la revolución industrial. Algunos países potencias quedaron bien posicionados. Y si antes de por sí ya eran grandes, fueron creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Hasta el punto en el que ya comenzaron a chocar y este avance pues ya se había limitado porque estaba chocando con su vecino. Lo que, independientemente de que trajo muchos avances tecnológicos, comenzó a traer ciertas diferencias entre estos, ¿no? Se llevaban en lo que cabe bien, pero comenzaron a haber muchas diferencias por la cuestión de querer seguir avanzando. Comenzó a haber más hambre de poder, pero ya no podían avanzar más porque ya chocaban con las potencias. Las principales potencias al inicio del siglo XX era Inglaterra, era Francia, Rusia, Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y pues por muchos eventos, por muchas de estas diferencias y porque querían seguir creciendo, se, propicia que estalle la Primera Guerra Mundial. Termina la guerra mundial, hay un periodo llamado entreguerras y entre los eventos más importantes entre el periodo de entreguerras es el crack de Wall Street. O sea, son cosas que van desencadenando una tras otra y luego la Segunda Guerra Mundial. Las guerras por lo general también dan pie a mucho avance tecnológico. La tecnología también es considerada parte de lo que viene siendo el arte porque pues tienen diseños, trae muchas formas de pensamiento, trae muchas cosas nuevas. Y lamentablemente las guerras y los periodos entre guerras
o el hecho de que pudiese existir otra guerra hace que exista una competencia muy fuerte y que estemos avanzando, ¿no? Lamentablemente pues trae mucho derramamiento de sangre ese avance. Y el siglo XX pues fue caracterizado por esto, por las dos guerras, luego una guerra fría que no estalló como tal, pero pues sí hubo mucha competencia, el periodo entre guerras, el crack de Wall Street, o sea, fue un siglo muy movido, lo que le dio pie a la creación de mucho arte, a la creación de muchísimas cosas. Y les expliqué lo que viene siendo el pop art. También esto parte de la revolución industrial, pues el pop art es un arte que pues estaba destinado a producirse miles o millones de veces. El objetivo del pop art es vender. Hasta la fecha existe el pop art. Y pues les estuve hablando brevemente en la sesión pasada acerca de lo que viene siendo la vanguardia. Hoy voy a retomar esto, con eso voy a comenzar el día de hoy. Seguimos con historia del arte, pero del siglo XX. Y pues vamos a ver otras formitas de arte. Pero pues sí quería recordarles todo esto. Vamos a retomar la vanguardia. El término implica la idea de grupo que avanza, que se sitúa por delante. La vanguardia artística se manifestó como una acción de grupo reducido, una élite que se enfrentaba incluso con violencia a unas situaciones más o menos establecidas y aceptadas por la mayoría. La palabra vanguardia con relación al arte apareció por primera vez en el primer cuarto del siglo XX en textos de los socialistas utópicos. No se trataba de un grupo o una tendencia artística en particular, sino que trataba de transformar la sociedad, como por ejemplo en la ciencia y la industria. Acá dice socialistas utópicos. Sí tiene que ver con el arte, pero en realidad eran pensadores. Gracias a la ilustración y posteriormente a la revolución industrial, surge la doctrina política y económica llamada capitalismo. El capitalismo pues se basa en utilizar capital, que podemos decir que es sinónimo de dinero, utilizar ese dinero para generar más dinero, o utilizar recursos, explotar recursos para generar más dinero. ¿Qué es lo que pasa? Trajo mucha desigualdad económica porque los burgueses, los empresarios se hicieron asquerosamente ricos. Generó las tres clases sociales que conocemos, ¿no? Clase alta, clase media y clase baja. Pero la clase baja eran demasiadas personas, hasta la fecha siguen siendo millones de personas. Y también por el empleo de nuevas tecnologías en las fábricas hizo que mucha gente se quedara sin trabajo porque la tecnología podía hacerlo. Entonces, al haber mucha gente desempleada, los empresarios aprovechaban esto y pagaban una porquería a los empleados. Porque pues si no te gustaba papito, no te gustaba mamita, hay gente haciendo fila que lo va a hacer con esa cantidad que te estoy pagando. Ante eso, fueron surgiendo otras doctrinas, o sea, pensadores comenzaron a proponer otras doctrinas políticas y económicas, y ahí es cuando se comienza a hablar de un comunismo y de un socialismo. La vanguardia pues es este movimiento de pensadores que pues se oponían al capitalismo y a cualquier forma de doctrina que pues sobreexplotaba al ser humano, ¿no? Acá dice socialistas utópicos. Una utopía es algo tan perfecto que parece imposible, una sociedad tan perfecta que parece imposible. Entre los principales pensadores de la vanguardia, pues estaba en su momento Karl Marx y pues también en el siglo XX teníamos a Lenin en la Unión Soviética. Karl Marx pues era alemán y Lenin era soviético, era ruso. Pero pues ellos hablaban de una sociedad en la que todos tuviesen una actividad que los distinguiera, es decir, un trabajo, pero que este trabajo era con la finalidad de alcanzar un bien colectivo. Y ya que se alcanzara este bien colectivo, se iba a repartir lo conseguido
entre partes iguales. O sea, querían eliminar las tres clases sociales, que sea solo una, en donde todos tuviesen su función, pero todos iban a recibir los mismos beneficios. Se dice utópico porque en la teoría suena hermoso, se lee hermoso, precioso, pero, pero, en la práctica es imposible esto, ¿no? Por eso se le dice socialistas utópicos, porque no se ha podido lograr. Ok, sí influye en la ciencia todo esto, pero pues más que nada fue una corriente de pensamiento, escribieron libros, y escribieron discursos y demás, y pues todo eso tiene que ver con literatura, ¿no? Ok, vamos a pasar a... Bueno, acá continuamos. La vanguardia estaba vinculada con actitudes sociales progresistas, es decir, en pro de la sociedad, pero ya les dije, es muy utópico. Estos grupos tenían claras ideologías y muchos de ellos eran activos militantes políticos, les digo, aplicaba más para la política. Con el tiempo, vanguardia y política se fueron distanciando, aunque hoy en día podemos ver todavía algunos grupos que buscan expresar ideas o valores mediante su arte. Es decir, todavía hay personas o pensadores que escriben sus pensamientos políticos y económicos muy, no tanto agresivos, sino de una manera muy fuerte, de una manera muy abierta, un poco radicales. Pues se pudiese decir que son vanguardistas. Esta corriente pues en sí todavía sigue, ¿no? Vamos a pasar a otra forma de arte que surgió en el siglo XX, que se le llama eco art. Obviamente eco viene de ecológico o de ecología. Es una de las más recientes corrientes desarrolladas por el arte contemporáneo, caracterizado por la temática expresada en las obras artísticas, relativa a la defensa del medio ambiente, exclusivamente a la defensa de la naturaleza y los animales. Es decir, es todo arte que sea utilizado para impulsar o concientizar acerca del medio ambiente, ya sea para concientizar acerca de la tala excesiva de árboles, de la quema, de los incendios, de la caza. Es todo ese arte que está relacionado para concientizar, ¿no? De igual forma, pues hay muchas formas de arte que se hacen con esculturas que se hacen con materiales reciclados. eh, o se hace con plantas. Todo eso vendría siendo el ecoart. Por ejemplo, esta es una escultura de un mamut. Pues obviamente el mamut se extinguió hace mucho tiempo. Y acá esto representa como si fuera la tierra se estuviese secando. Acá le queda un poquito de áreas verdes, pero tenemos dos postes de luz. Acá un taxi y como que todo esto que la humanidad ha creado, pues lo ha ido contaminando y por eso el mamut se ve seco, ¿no? Pero les digo, hay también muchas esculturas que se han hecho con materiales reciclados. Y pues, todo esto que tenga que ver con el medio ambiente se le conoce como ecoart. También hay unas personas que ponen con que musgo, lo rocian con Sprite y hacen varios diseños para que en su pared vaya creciendo el musgo, pero con el diseño. Todo eso que tenga que ver con el medio ambiente es considerado ecoart. Ok, vamos a pasar a la música. En todo aspecto se buscan nuevos sonidos, desde la experimentación y uso no convencional de los instrumentos existentes, a la creación de nuevos instrumentos acústicos y luego electroacústicos y electrónicos, hasta llegar incluso a generar música desde consolas y aparatos. ¿Qué es lo que pasó acá? En la música hubo una evolución en el siglo XX, porque antes solo habían instrumentos acústicos, pero como avanzó mucho la tecnología en el siglo XX, se comenzaron a crear los instrumentos electroacústicos o inclusive hasta electrónicos. Es decir, si la guitarra antes era acústica, ahora ya iba a haber guitarra eléctrica o incluso guitarra electroacústica, el bajo y pues muchos instrumentos ya tienen su versión eléctrico o eléctrica gracias al siglo XX porque avanzó demasiado.
También, por ejemplo, el uso de consolas y aparatos para distorsionar el sonido y generar nuevos, consolas, teclados, e incluso la misma computadora para generar sonidos nuevos, porque pues eso es lo que también se busca en la música, crear cosas diferentes, crear cosas nuevas, pero pues lo hacen gracias a la ayuda de la tecnología. Y pues les digo, pues el avance tecnológico en la música fue gracias al siglo XX, porque ya había avanzado la tecnología en muchas áreas. También se comenzó a hacer música con objetos y otros elementos de la vida cotidiana, de ruidos de fábrica, autos, etcétera. Acá hay una tendencia y hay varios shows que con ruidos de cosas cotidianas de la casa, cajitas de cerillo y demás, hacen tambores con ollas y todo esto. También se vuelve una tendencia y un espectáculo muy atractivo. Hay uno muy famoso, si no me equivoco, está en Broadway, que se le llaman, creo que son los Blue Men. Son personas que no sé si se ponen algo, pero aparentan estar calvos y se pintan de azul y tienen una camisa negra y hacen música con muchísimos objetos. La verdad que el show está muy interesante. Son estos fulanitos. Pero pues no son los únicos. También en los artistas callejeros han buscado la manera de adaptar cosas cotidianas, tubos de PVC, botellas y hacer música con cosas que tengan. También eso se volvió una tendencia. Hasta la fecha todavía sigue. Entre lo principal que surgió en el arte, que fue a finales del siglo XIX, ya estaba dando los primeros pasos, pero en el siglo XX se potencializó, fue el cine. La historia del cine como espectáculo comenzó en París, Francia, el 28 de diciembre de 1895. Ya estaba terminando el siglo XIX. Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho desde el primitivo cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI, es decir, ya de la actualidad. Pues los hermanos Lumière eran unos franceses que pues lograron hacer captar imagen, captar imagen y poder reproducirla. Antes era un show diminuto que digamos, llegaba el circo a la ciudad, el circo ambulante, y te presentaban pequeñas proyecciones. Eh, pero no tenían sonido. Eran videos muy cortos y ya luego le fueron poniendo sonido, pero era en vivo. Había músicos que en vivo les daban todo este sonido, ¿no? Pero era un espectáculo menor. Ya luego fue evolucionando a lo que pues, hoy conocemos y el cine es una de las formas de arte más consumidos en el mundo. Continúo con esta parte de la historia del cine. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluidas las convenciones del género, y han surgido así distintos géneros cinematográficos. En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, con lo que han desarrollado distintos movimientos cinematográficos y cinematografías nacionales. Mucha experimentación, también pues obviamente ya pasó todo un siglo y ya está abarcando pues ya gran parte de, bueno, aunque lleva 20 años del siglo XXI, ¿no? Pero también hemos avanzado demasiado como sociedad y avanzado demasiado tecnológicamente y todo eso ha beneficiado al cine. Al inicio eran pocos géneros, ahorita ya tenemos muchos géneros de cine. Eh, Hay cine independiente, obviamente hay estudios que invierten muchísimo dinero, muchísima tecnología. Se ha abierto una gama de posibilidades gracias al avance y a la inversión que se le ha hecho al cine. Hay mucho dinero de por medio, por supuesto, pero porque es una de las formas de arte más accesible. Es barato para el consumidor, por así decirlo, y es fácil hacer que sea accesible para ellos. Eh, por eso hay mucho dinero de por medio, porque es una forma de arte que puede consumir cualquiera. Pero esto ha hecho que avance demasiado y que se le invierta demasiado.
Ok, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Pues es lo más relevante que pasó en el siglo XX. Vamos a dejarlo hasta aquí en esta sesión. Que estén al pendientes porque voy a marcar una tarea. Voy a dar la instrucción en lo que viene siendo el Classroom. Y pues ya luego continuamos con el otro tema que va a ser historia del arte pues en el siglo XXI. Sería todo por mi parte, chicos. Nos vemos en la siguiente sesión.